A los 53 años, me enamoré como si tuviera 20. Pero esta vez, el silencio pesaba más que las palabras. Yo venía de una vida llena de compromisos, decisiones, heridas y renuncias. Había trabajado duro, había dado más de lo que recibí, y aún así, frente a ella, sentí que no bastaba. No porque no tuviera valor, sino porque no entendía una verdad que descubrí demasiado tarde: las mujeres no se enamoran del hombre que más ofrece, sino del que mejor se conoce a sí mismo. Hoy quiero hablarte desde un lugar sin máscaras, sin frases hechas, sin promesas vacías. Quiero compartir contigo lo que aprendí después de los 50, no en libros, sino en miradas que se alejaban, en errores que me rompieron y en silencios que me enseñaron más que cualquier consejo. Si alguna vez sentiste que diste todo y aún así no fue suficiente, este video es para ti. Quédate hasta el final y descubrirás que la atracción verdadera no se grita, se cultiva en silencio. Suscríbete si este mensaje resuena contigo, deja tu like si alguna frase te hace pensar y comparte con otro hombre que merezca escuchar esto. Y si quieres dejar tu huella en esta conversación, comenta simplemente: sigo aquí, más fuerte. Tenía 56 años y hacía mucho que no salía con nadie. Un amigo insistió en presentarme a una mujer, 10 años menor, independiente, elocuente y con una mirada que hablaba más que sus labios. Cenamos en un restaurante tranquilo, hablamos de libros, de viajes, de cómo la vida cambia después de los 50. Y sin embargo, al final de la noche, algo en su expresión me hizo entender que no había sucedido la conexión. No supe qué fue. Me despedí con cortesía, como los hombres de antes. Días después, ese mismo amigo me dijo: le pareciste bueno, educado, pero no sintió nada. Esa palabra me retumbó por dentro. ¿Nada? ¿Cómo podía ser posible si había sido sincero, atento, incluso vulnerable? Me pasé semanas dándole vueltas hasta que lo entendí: había hablado demasiado. Había querido ser comprendido antes de ser percibido. Con el tiempo descubrí una verdad que nadie me dijo de joven: el lenguaje más poderoso de un hombre no está en sus palabras, sino en su energía silenciosa. Las mujeres, sobre todo aquellas que ya vivieron, ya cayeron, ya se levantaron, no se enamoran por lo que escuchan, sino por lo que sienten en presencia de un hombre. Y lo que más sienten es tu calma, tu centro, tu equilibrio. Porque esa calma transmite algo que ninguna frase puede igualar: estabilidad. Y eso, querido hermano, a cierta edad, vale más que cualquier promesa de amor eterno. Recuerdo una escena que nunca olvidé. Estaba en una cafetería en Medellín. Un hombre mayor, de cabello gris impecable, estaba sentado solo leyendo un libro. No miraba a nadie. No buscaba conversación. Pero cada tanto, levantaba la vista, respiraba profundamente y volvía a leer. A su alrededor, mujeres jóvenes y mayores lo miraban. No porque fuera exuberante ni carismático, sino porque era presencia pura. El silencio que él sostenía no era vacío. Era magnético. Su serenidad no era pasividad. Era dominio. Esa escena me reveló algo que ningún manual de seducción enseña: cuando un hombre entra a un lugar y su energía no grita, pero se siente, las mujeres escuchan. No con los oídos. Con el cuerpo. Con la intuición. Con esa parte de ellas que sabe quién es roca en medio de la tormenta. Las mujeres no buscan un héroe de película. No buscan un comediante, ni un filósofo de bar. Buscan ese tipo de hombre que no necesita hablar para hacerse sentir. Porque el lenguaje femenino, sobre todo después de los 40 o 50, no es lógico. Es emocional.
Y en ese terreno, las palabras se vuelven torpes y no van respaldadas por una energía firme, serena, segura. Ahora bien, no confundas esto con frialdad. No se trata de ser distante ni de guardar silencio como una estrategia. Se trata de cultivar un estado interno tan sólido que ya no necesitas convencer a nadie. Y eso solo llega cuando has transitado el dolor, has enfrentado tus sombras y has aprendido a estar contigo mismo sin huir. Cuando puedes sentarte en silencio y no sentirte incómodo con tus pensamientos, algo en ti cambia. Esa quietud se convierte en tu nueva forma de hablar. Hay una frase de Marco Aurelio que siempre me acompaña: la tranquilidad interior comienza cuando dejas de buscar fuera lo que ya tienes dentro. Eso es lo que una mujer siente cuando está con un hombre verdaderamente centrado. No ansiedad. No urgencia. No deseo desbordado. Sino paz. Y la paz es profundamente seductora. Después de los 50, ya no tienes que competir con jóvenes musculosos ni con hombres que dominan las redes sociales. Tienes algo que ellos aún no han construido: presencia sin esfuerzo. Pero solo si te das permiso de habitarla. Solo si dejas de hablar por miedo al silencio. Solo si dejas de justificarte por ser quien eres. Porque cuando un hombre madura y se planta firme, incluso en sus silencios, el mundo empieza a escucharlo. Y sí, quizás algunas mujeres aún busquen adrenalina. Pero la mayoría de las que valen la pena, las que también han sido heridas y reconstruidas, buscan exactamente eso: alguien que no se agita cuando el resto grita. Alguien que sostiene el momento. Que no necesita llenar vacíos con palabras. Que habla más con una mirada que con un discurso. Porque cuando un hombre domina su energía, incluso un buenas noches puede sonar como una invitación a quedarse. Si llegaste hasta esta etapa de la vida creyendo que ya no tienes lo que se necesita para atraer, déjame decirte algo: no te falta juventud. Te falta reencontrarte con tu silencio. Ahí está tu poder. Ahí empieza la atracción real. Porque en el ruido del mundo actual, el hombre que se atreve a callar destaca más que nunca. Y cuando una mujer te sienta así, íntegro, presente, sin urgencia, no tendrás que convencerla de nada. Ella se acercará sin saber del todo por qué. Pero lo hará. Ahora bien, ese tipo de presencia solo puede sostenerse cuando tienes algo aún más profundo: la capacidad de irte sin resentimiento. Y de eso hablaremos en la próxima parte. Tenía 48 años cuando sentí que el mundo se me venía abajo. Mi esposa, después de casi 2 décadas juntos, me dijo una tarde mientras tomábamos café: ya no siento lo mismo. No hubo gritos, no hubo traición, solo esa frase fría, como una sentencia. Me quedé en silencio, como si no supiera qué decir, pero por dentro todo ardía. Lo primero que pensé fue: ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Pero con los días, cuando el dolor comenzó a bajar, me di cuenta de algo más profundo: yo no sabía irme. No sabía retirarme con dignidad. Durante años había creído que amar era quedarse a toda costa, aguantar, insistir, demostrar, sacrificar. Pero ahí entendí que hay un tipo de amor más alto, el que te permite soltar sin rencor. Porque el hombre que no puede irse cuando es necesario, termina perdiéndose a sí mismo. Con el tiempo, escuché una frase que me hizo temblar: el hombre que no sabe marcharse, nunca será respetado del todo. Me pareció dura, pero era cierta. Las mujeres, conscientes o no, perciben ese límite. El hombre que está dispuesto a quedarse incluso cuando ya no hay reciprocidad, cuando ya no hay respeto, cuando lo único que lo sostiene es el miedo a estar solo, pierde todo valor ante sus ojos. Y no porque ella quiera humillarlo. No.
Es algo más instintivo, más ancestral. La mujer, por naturaleza, prueba los límites del hombre. Quiere saber, aunque no lo diga, si está frente a un compañero o ante alguien que se desdibuja por miedo al abandono. Recuerdo el caso de Andrés, un viejo amigo de la universidad. A los 55, luego de una larga relación con una mujer que admiraba, empezó a notar que ella se alejaba. Ya no lo miraba como antes, ya no lo abrazaba con alma. Él lo sentía, pero se negaba a aceptarlo. Un día, ella le confesó que había conocido a alguien más. ¿Y sabes qué hizo Andrés? Le dijo, te entiendo. No voy a suplicarte. Pero gracias por la honestidad. No gritó. No persiguió. No lloró frente a ella. Se fue. Meses después, esa mujer volvió a buscarlo. No porque se arrepintiera, sino porque descubrió lo que muchas tardan en ver, que el hombre que puede irse sin odio es el que más deja huella. Irse sin resentimiento no es un acto de frialdad, sino de respeto propio. Es mirar a la otra persona con compasión, pero también con firmeza. Es decirle al mundo, no me quedo donde no soy elegido. Y tampoco cargaré rencor por ello. Hay una diferencia enorme entre irse por orgullo e irse por amor propio. El primero lo hace para demostrar algo. El segundo lo hace porque sabe que su paz vale más que cualquier migaja emocional. Y eso, hermano, las mujeres lo sienten. Y lo respetan. Marco Aurelio lo escribió hace casi 2000 años. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. A veces, esa lucha no es contra otros, sino contra nuestras propias ganas de quedarnos donde ya no debemos estar. ¿Sabes cuándo una mujer empieza a valorar de verdad a un hombre? No es cuando él la persigue. Es cuando ella siente que él puede elegir no estar, sin violencia, sin drama, sin amenazas. Ese tipo de libertad emocional es profundamente atractiva. Porque demuestra algo esencial, tú no estás ahí por necesidad. Estás porque lo eliges. Y si esa elección deja de tener sentido, también puedes marcharte. Esa capacidad de no suplicar, de no depender, de no arrastrarte, te convierte en una presencia difícil de olvidar. No se trata de jugar. No se trata de irse para manipular. Se trata de ser coherente. De tener una columna vertebral emocional que no se quiebra ante el rechazo. Porque cuando puedes decir, gracias por el camino compartido, pero elijo seguir solo si no hay reciprocidad, entonces, hermano, te conviertes en el tipo de hombre que ninguna mujer quiere perder. Incluso si no lo dice. Después de los 50, este tipo de sabiduría ya no es opcional. Es vital. Porque en esta etapa de la vida no estás para rogar amor, estás para compartir desde la abundancia emocional. Ya no es tiempo de depender. Es tiempo de elegir con claridad. Y sí, duele irse. Claro que sí. Pero más duele quedarse donde uno ya no es visto. Donde uno ya no es sentido. Donde el alma empieza a apagarse poco a poco. Así que si hoy estás en una relación en la que das más de lo que recibes, si sientes que te vuelves pequeño para encajar, recuerda esto: quien tiene el poder de irse sin resentimiento, tiene el poder de volver a empezar sin cargar cadenas. Y créeme, eso no solo te devolverá tu fuerza. También despertará algo en ella que quizás había olvidado: el respeto. Ahora bien, para poder retirarte con dignidad, necesitas algo más que decisión. Necesitas una dirección clara, un motivo más grande que cualquier relación. Y ese es el propósito. De eso hablaremos en la próxima parte. A los 60 años, Jorge comenzó un huerto. No era agricultor.
No era hobby. Era necesidad del alma. Después de retirarse de su empresa, se sintió vacío. Había trabajado 35 años sin parar, cumpliendo deberes, ganando dinero, pero nunca se detuvo a preguntarse, ¿y ahora, para qué me levanto? Durante meses vagó por su casa como una sombra digna, sin sentido. Hasta que un día, caminando por su barrio, vio a unos niños jugar en un terreno baldío y pensó, aquí podría crecer algo útil. Lo demás vino solo. Empezó con un par de macetas, luego enseñó a los chicos a sembrar. Los vecinos se sumaron. Sin darse cuenta, había creado algo que muchos jóvenes necesitaban: estructura, ejemplo, dirección. Lo curioso fue que también empezaron a acercarse mujeres. No porque él las buscara, sino porque su propósito se volvió magnético. Esto lo aprendí también a la mala. Cuando tenía 50, después de un divorcio doloroso, me obsesioné con recuperar mi vida amorosa. Me enfoqué en verme bien, ser simpático, estar disponible. Pero todo eso era externo. Dentro de mí estaba vacío. Y ese vacío, aunque intentaba ocultarlo con carisma, se notaba. Las mujeres perciben cuando un hombre está enfocado y cuando está desorientado. Y es que hay una gran verdad que nadie nos dice en voz alta: el hombre que vive por y para una mujer se vuelve invisible ante sus ojos. No porque ella sea mala, sino porque su instinto le dice que ese hombre no tiene raíz, no tiene centro. Está disponible, pero sin dirección. Una mujer puede sentirse halagada un tiempo si tú haces de ella tu mundo. Pero tarde o temprano, eso la sofoca. Porque, aunque suene contradictorio, las mujeres se sienten más atraídas por un hombre que ya tiene un mundo propio, al que ellas puedan sumarse, no liderar. Es decir, el hombre con misión. Y no tiene que ser un negocio millonario ni una cruzada espiritual. Puede ser tan simple como cuidar un jardín, escribir un libro, liderar un grupo de lectura, enseñar a otros lo que sabes. Lo importante no es el tamaño del propósito, sino el fuego con el que lo sostienes. ¿Sabes por qué esto es tan atractivo? Porque un hombre con propósito no se desvía por validación. No necesita gustarle a todos. No actúa según la respuesta de una mujer. Su norte está claro. Y eso se nota en su manera de caminar, de mirar, de hablar. No busca impresionar, simplemente emite una dirección clara. El hombre que vive para su visión no se pierde cuando alguien lo rechaza. No cambia de rumbo porque alguien no lo elige. Y esa seguridad silenciosa, ese compromiso con algo más grande que el deseo, se convierte en su perfume natural. No se ve, pero se siente. He visto mujeres jóvenes mirar con admiración a hombres mayores que tienen una causa, una empresa familiar, una rutina disciplinada. ¿Por qué? Porque ese hombre representa algo que escasea: estabilidad emocional sin dependencia. No está solo para conquistar. Está para construir. Una vez escuché una frase estoica que me marcó: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto navega. Y eso se nota mucho en las relaciones. El hombre sin propósito depende del estado emocional de ella. Si ella lo quiere, él se siente bien. Si ella se aleja, él se derrumba. Pero el hombre con misión puede sentir dolor, claro, pero no se cae. Porque su raíz está en algo más profundo que una relación. Y aquí quiero decir algo importante: si sientes que tu vida perdió sentido después de una ruptura, después del retiro, después de una pérdida, no es porque estés acabado. Es porque necesitas redefinir tu dirección. No para volver a gustarles a ellas, sino para volver a gustarte a ti.
Una mujer no quiere ser tu único objetivo. Quiere ser parte de una historia que ya tiene rumbo. Quiere admirarte, no salvarte. Quiere caminar a tu lado, no arrastrarte. Por eso, si estás buscando compañía, empieza por construir un camino donde tú mismo quieras estar. Volvamos a Jorge. Hoy su huerto es un espacio comunitario donde cada sábado se reúnen jóvenes, adultos y ancianos. ¿Y él? Tranquilo, con la tierra en las manos y la mirada firme. Las mujeres que se acercan no lo hacen porque las persigue. Lo hacen porque él sigue avanzando, con o sin compañía. Y eso, querido amigo, lo cambia todo. Si hoy te sientes solo, no corras detrás de alguien. Corre hacia tu misión. Porque cuando un hombre tiene dirección, incluso en el silencio, ya está siendo visto. Y así como la misión te da raíz, también te da altura para mirar tus emociones con otra perspectiva. Y eso incluye saber cuándo mostrarte y cuándo guardar tu vulnerabilidad. Eso, hermano, será el tema de la próxima parte. Una noche, en medio de una sobremesa con un grupo de hombres mayores, alguien rompió el silencio con una frase que se quedó grabada en mí: me duele el pecho desde que mi hijo se fue, pero nadie me lo pregunta y yo no lo digo. Ese hombre tenía 63 años, una voz firme, manos grandes y una tristeza que no gritaba, pero se sentía en cada pausa. No lloró. No explicó. Solo lo dijo y volvió a su café. En ese momento, entendí algo que me costó muchos años y algunas derrotas emocionales: la vulnerabilidad no es hablar de lo que te duele, sino saber cuándo y cómo hacerlo sin perder tu centro. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, confunden dos extremos. Por un lado, están los que se cierran como piedra. Nunca muestran una emoción, como si eso los hiciera más fuertes. Por otro lado, están los que convierten a cada mujer que conocen en su terapeuta emocional. Lloran, se desbordan, confiesan sus heridas en la primera cena y terminan generando el efecto contrario: rechazo. No porque sean malos, sino porque proyectan algo que las mujeres no pueden sostener: dependencia emocional no resuelta. Y aquí está el punto: las mujeres no rechazan la vulnerabilidad masculina. Rechazan la fragilidad emocional sin control. El hombre que se derrumba, que busca aprobación mientras se desangra, que espera ser salvado, despierta compasión, pero no deseo. En cambio, el hombre que puede compartir su dolor sin perder dignidad, sin exigir comprensión, sin querer convencer, ese hombre se vuelve profundamente atractivo. Recuerdo a Ernesto, un maestro jubilado de 58 años, viudo desde hacía 4. Salía ocasionalmente con una mujer de su edad, inteligente, fuerte, con carácter. Una tarde ella le preguntó si alguna vez sintió miedo. Él respiró hondo, la miró a los ojos y le dijo: sí. La primera noche sin mi esposa. No por la soledad, sino porque no sabía cómo seguir siendo yo sin ella. Luego, se quedó en silencio. No lloró. No se justificó. Solo lo dijo. La mujer se le acercó, le tomó la mano y se quedó con él. No porque hubiera confesado algo doloroso, sino porque lo hizo desde la calma de quien ya había atravesado su tormenta. Eso es lo que una mujer siente cuando escucha a un hombre hablar desde la serenidad, no una carga, sino una profundidad. Y en esta etapa de la vida, eso vale más que cualquier galantería. Porque la mujer madura también ha llorado, también ha perdido, también tiene heridas. Ella no quiere un niño herido. Quiere a un hombre que haya sangrado y aún así camine erguido. La clave está en la selección. No todo merece ser compartido con cualquiera. Y no todo debe ser contado en cualquier momento.
Mostrar no es desnudarse emocionalmente al primer encuentro. Mostrar es tener el poder de abrir una puerta sin entregarle la llave a cualquiera. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: ten fuerza, pero no la muestres si no es necesario. Y si la muestras, que no sea para pedir ayuda, sino para enseñar fortaleza. En ese equilibrio está el arte de la vulnerabilidad masculina. No es esconder. Tampoco es exponer. Es elegir con sabiduría cuándo y con quién abrirte. Si estás atravesando un dolor, no lo escondas como si no existiera. Pero tampoco lo uses como moneda emocional. Llora si es necesario, pero no ante cualquiera. No para generar lástima. Llora solo si al hacerlo sigues sintiéndote completo. Una mujer admira al hombre que puede hablar de sus miedos sin ser dominado por ellos. Que puede compartir sus historias sin convertirlas en anclas. Que puede decir: sí, sufrí. Pero ya no mi afán. Ese hombre no busca compasión. Irradia respeto. Y lo más interesante es que al mostrarte así, no pierdes fuerza, la multiplicas. Después de los 50, ya no estamos para justificar heridas, sino para honrarlas. No se trata de ocultar cicatrices, sino de mostrarlas como marcas de batalla, sin necesidad de dramatismo. ¿Quieres atraer a una mujer desde la verdad? Entonces no finjas fortaleza. Pero tampoco te derrumbes. Sé honesto, sin ser invasivo. Sé abierto, sin ser emocionalmente dependiente. Comparte lo que has vivido, pero no conviertas tu historia en un lamento eterno. La vulnerabilidad controlada no es una estrategia. Es un síntoma de madurez. Es la calma del hombre que ya cayó y aprendió a levantarse sin escándalo. Ese hombre que no suplica comprensión, pero cuando la recibe, sabe agradecerla con profundidad. Ese que no necesita hablar de todo, porque ya no tiene nada que demostrar. Y cuando una mujer percibe eso, su lenguaje cambia. Ya no se posiciona como quien debe rescatar. Se convierte en compañera. Porque ha encontrado en ti lo que tanto escasea, un hombre con dolor, pero sin drama. Con historia, pero sin peso. Con emociones, pero sin dependencia. Y si tú logras eso, hermano, te aseguro que ya no tendrás que buscar amor. El amor vendrá a ti, no por necesidad, sino por conexión auténtica. Ahora bien, incluso si puedes compartirte con calma, hay algo que no debes olvidar: no todo debe ser dicho. A veces, lo que no se cuenta es lo que más atrae. De eso hablaremos en la próxima parte. Una tarde cualquiera, en una reunión familiar, observé a un hombre que no hablaba mucho. Tendría unos 65 años. No era el centro de atención, no contaba chistes, ni intentaba impresionar a nadie. Sin embargo, cada vez que sonreía o se limitaba a levantar la mirada, algo en él captaba la atención. Las mujeres lo observaban con curiosidad. Incluso las más jóvenes se notaban intrigadas. ¿Por qué? Porque había algo en su silencio que no era vacío, sino lleno de historia. Ese hombre no necesitaba contarlo todo. Y justamente por eso, todos querían saber más. Muchos hombres, al intentar agradar, se convierten en libros abiertos. En la primera conversación ya han contado su infancia, sus logros, sus traiciones, sus intenciones. Se entregan por completo, demasiado rápido. Lo hacen pensando que la sinceridad inmediata genera cercanía. Pero en realidad, lo que genera es previsibilidad. Y lo previsible, con el tiempo, pierde valor. Hay una verdad que descubrí tarde, pero que me cambió la manera de relacionarme: el misterio bien sostenido no es manipulación, es respeto por tu mundo interior.
No todo tiene que ser dicho. No toda emoción debe explicarse. No toda historia debe ser narrada en la primera hora. Porque lo que se entrega sin esfuerzo, rara vez se valora. Las mujeres, especialmente después de los 40, están acostumbradas a escuchar hombres que intentan impresionar. Palabras, promesas, verdades a medias, confesiones anticipadas. Pero rara vez se encuentran con un hombre que no tiene prisa, que sabe guardarse ciertas partes, no porque esconda algo, sino porque se valora lo suficiente como para no ofrecer su alma a cualquiera. Una mujer madura no se fascina por lo que sabe de ti, sino por lo que aún no sabe. Por lo que intuye, por lo que adivina, por lo que imagina cuando no le cuentas todo. Y esa sensación de estar ante un enigma, de tener que descubrir capa por capa quién eres, activa su deseo más profundo, el de conquista emocional. Recuerdo a Leonardo, un conocido de 62 años, fotógrafo retirado. En sus citas nunca hablaba de sus logros. No contaba lo que había viajado ni cuántas exposiciones hizo. Cuando le preguntaban, sonreía y respondía con frases breves. Pero cuando una mujer entraba en su casa, veía en las paredes fotografías tomadas en rincones del mundo. Su vida estaba allí, colgada en imágenes, no en palabras. Y eso, decían algunas mujeres que lo conocieron, lo hacía aún más interesante, porque nunca se jactaba de nada, pero uno lo sentía todo en su mirada. Ese es el punto. El hombre que no se explica, que no se justifica, que no se apresura, transmite profundidad. Como un río que parece tranquilo en la superficie, pero sabes que bajo esa calma hay una corriente poderosa. El misterio, entonces, no es un juego. Es una declaración: estoy aquí, pero no me entrego a cualquiera. Si quieres conocerme, tendrás que merecerlo. Ahora bien, esto no significa ser hermético o emocionalmente inaccesible. El hombre cerrado, que no da ni una pista de humanidad, tampoco conecta. Lo importante es el equilibrio entre mostrar y reservar. Una historia breve. Un silencio oportuno. Una mirada que deja preguntas. Un gesto que despierta interés. Todo eso es comunicación poderosa. Marco Aurelio decía: habla solo cuando tus palabras sean mejores que el silencio. Y ese principio es vital cuando se trata de atracción. Porque, a veces, lo más seductor que puedes decir es nada. Dejar espacio para que la otra persona imagine, intuya, se acerque. Porque si lo cuentas todo de entrada, si revelas todos tus miedos, tus intenciones, tus heridas y tus sueños, ¿qué queda por explorar? He escuchado muchas veces a mujeres decir: era buen hombre, pero todo lo entregó tan rápido, que no hubo misterio, no me dio tiempo de querer conocerlo. Y esa es una pena. Porque quizás ese hombre tenía todo lo necesario, pero le faltó paciencia emocional. Le faltó reconocer que no todo debe revelarse al primer contacto. Que hay que dejar algo por descubrir. Después de los 50, ya no estás para demostrar. Estás para compartir desde un lugar sereno. Para dar sin prisa. Para permitir que el otro se gane el derecho a conocerte. Porque cuando tú mismo valoras tu historia, tu tiempo, tu mundo, no lo pones sobre la mesa como si cualquiera pudiera tomarlo. Y ese respeto por ti mismo, hermano, las mujeres lo perciben como poder. No poder sobre ellas, sino poder interior. El tipo de poder que no se compra ni se finge. Que se construye en los años, en los silencios, en las derrotas asumidas y las victorias sin alarde. Si quieres atraer desde la esencia y no desde la apariencia, cultiva este misterio natural. Mantén tu vida rica, amplia, más allá de cualquier relación. No respondas de inmediato cada mensaje.
No cuentes todo en una sola noche. No expliques tu alma como si se tratara de un currículum. Sé presente, pero no transparente del todo. Sé accesible, pero no disponible sin filtro. Porque el hombre que se reserva, que dosifica, que deja espacios, activa en ella algo más fuerte que el deseo, la fascinación. Y si a ese misterio le sumas dominio propio, enfoque y dirección clara, entonces no serás uno más. Serás inolvidable. Y de eso hablaremos en la última parte, del dominio de uno mismo. Porque al final del camino, quien no domina sus deseos, no domina su destino. Cuando tenía 57 años, conocí a una mujer que me cautivó profundamente. Su presencia era intensa, su energía envolvente. Durante semanas me sentí vivo como hacía tiempo no me sentía. Pero también me vi a mí mismo haciendo algo que creía haber superado. Revisaba constantemente el celular, esperaba su mensaje como un adolescente, me sentía inquieto si no respondía, y cuando lo hacía, me apresuraba a contestar como si mi valor dependiera de su atención. Un día me miré al espejo y pensé, ¿cómo llegué a esto? No era amor. Era ansiedad emocional disfrazada de deseo. Y entonces lo entendí, no se trata de gustar o no gustar. Se trata de quien tiene el control. No sobre el otro, sino sobre sí mismo. El hombre que no domina sus impulsos, sus reacciones, sus deseos, acaba viviendo como esclavo. Y peor aún, transmite esa ansiedad a las mujeres. Porque ellas, con su intuición aguda, pueden percibir perfectamente cuando un hombre se siente completo y cuando está persiguiendo como quien mendiga aprobación. Uno de los errores más comunes que veo entre hombres mayores es este: creen que demostrar deseo inmediato es autenticidad. Que estar disponible todo el tiempo es muestra de interés sincero. Pero no se dan cuenta de que, en esa entrega desesperada, lo que proyectan no es madurez, sino falta de estructura interna. Y esa carencia, aunque no se diga en palabras, genera rechazo. La atracción verdadera no nace del deseo desbordado, sino del control sobre ese deseo. Porque el deseo sin control se vuelve ansiedad. Y la ansiedad, en el cuerpo de un hombre, se siente como necesidad, y lo que se necesita demasiado, inevitablemente, pierde valor. Imagina a dos hombres frente a una mujer atractiva. El primero la halaga, la busca, la sigue con la mirada, busca tema de conversación constantemente. El segundo la observa con calma, le sonríe si hay contacto, y luego sigue con su vida. ¿A cuál mirará ella 2 veces? Al segundo. Porque el que no persigue proyecta elección. Y el que elige transmite poder. Marco Aurelio lo decía con claridad: la verdadera libertad es el dominio de uno mismo. Y en las relaciones, esto se vuelve ley. El hombre que sabe elegir sus batallas, que no reacciona al primer estímulo, que no necesita demostrar nada, se vuelve magnético. No porque se reprima, sino porque elige desde la conciencia, no desde el impulso. Pero dominar los deseos no es reprimirte. No es apagar tu fuego interior. Es redirigir esa energía. Es elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo dejar pasar. Es convertir el impulso en presencia. Es entender que no todo lo que deseas necesitas tenerlo ahora. ¿Y cómo se cultiva ese dominio? Primero, observando tus propios patrones. ¿Qué haces cuando sientes atracción? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ignora? ¿Qué te mueve, el deseo de conexión o el miedo a no ser suficiente? El hombre que se conoce, que se observa sin autoengaño, empieza a recuperar el timón. Segundo, construyendo una vida rica más allá de cualquier relación. Si tu día gira en torno a una mujer, ya has perdido el control.
Pero si tu vida está llena de proyectos, pasiones, rutinas sagradas, hábitos conscientes, entonces ella será una parte valiosa de tu vida, pero no tu razón de existir. Y eso cambia completamente la dinámica. Recuerdo a Raúl, un músico jubilado que a sus 63 años dedicaba las mañanas a practicar guitarra clásica. No lo hacía por fama. Lo hacía porque lo nutría. Un día me dijo algo que nunca olvidé: antes buscaba a las mujeres para llenar mi vacío. Hoy las invito a compartir mi plenitud. Y ese cambio de foco lo transformó todo. Las mujeres no desean al hombre que más las necesita. Desean al hombre que más se elige a sí mismo. Que no se abandona por quedar bien. Que no cambia su esencia por ser aceptado. Porque en ese tipo de hombre ellas pueden confiar. Porque si él se mantiene fiel a su propósito, también sabrá mantenerse firme frente al deseo. Y aquí llega la paradoja más hermosa de todas: cuanto más control tienes sobre tu deseo, más fuerte se vuelve tu atracción. Porque el deseo no se mata, se refina. No se reprime, se convierte en intención serena. En esa mirada que dice: sí, te deseo. Pero también sé esperar. Porque no te necesito para completarme, sino para compartir lo que ya soy. Después de los 50, este dominio ya no es lujo. Es supervivencia emocional. Es libertad. Es la única manera de no volver a caer en relaciones que te desgastan, que te arrastran, que te hacen dudar de ti. Porque cuando tú eliges desde la templanza, desde el centro, desde el propósito, entonces nadie puede robarte tu paz. Y esa paz, querido hermano, es más seductora que cualquier frase, más atractiva que cualquier apariencia. Porque quien se domina, se convierte en el premio. Ahora que ya sabes cómo el dominio de ti mismo transforma tu presencia, tu energía y tu valor, ha llegado el momento de mirar atrás y recoger todas estas verdades en una sola visión de vida. Y de eso hablaremos en la conclusión final. Has llegado al final de este recorrido, y si lo hiciste, es porque algo en ti ya está cambiando. Porque sabes que después de los 50 no se trata de aparentar, ni de competir, ni de demostrar. Se trata de volver al centro. De reencontrarte contigo mismo sin máscaras, sin urgencias, sin necesidad de aprobación. Hoy has escuchado verdades que pocos se atreven a decir: que lo que realmente atrae no es lo que haces por ellas, sino lo que construyes dentro de ti. Que tu silencio puede hablar más que 1000 palabras. Que saber irte sin rencor es un acto de poder. Que tener propósito es más magnético que cualquier frase seductora. Que mostrarte con profundidad, sin desbordarte, es arte. Que lo que callas también dice. Y que quien domina su deseo, gobierna su destino. No necesitas ser perfecto, ni tener todo resuelto. Solo necesitas decidir que, a partir de hoy, tú eres tu prioridad. Tú eres tu proyecto más importante. Si este mensaje resonó contigo, déjame tu like, suscríbete al canal para seguir compartiendo este camino, y comparte este video con otro hombre que necesite recordar lo que vale. Y si quieres dejar tu huella silenciosa pero firme en esta conversación, comenta simplemente: sigo aquí, más fuerte.